Y Rodrigo, no, Rodrigo está, ya se conectó, ¿no? se está conectando, pero mientras tanto podemos ir comenzando poco a poco. ¿O Bien, querés ok. esperar un poquito más? Tal vez nos presentamos, porque si no Ajá. los conozco a Ok, todos. perfecto. Bueno, voy a empezar. Yo soy Rolando Mora Chinchilla, soy docente de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Geología. Ya tengo más de 30 años de laborar ahí, más bien este es mi último año antes de pensionarme. Me pensiono prácticamente en noviembre. Tengo el proyecto de extensión docente que se llama Estudios de Suelos para Personas Físicas y Jurídicas de Escasos Recursos, y en ese nos encargamos de atender solicitudes de personas físicas, jurídicas, como es el título del proyecto, que tengan necesidad de hacer un estudio de suelos para obras que pretenden desarrollar y para las que no les alcanza o el bono de la vivienda o el dinero que tienen, o son asociaciones de desarrollo, propósitos como los del Museo del Boyero, ¿verdad? Que califica dentro del grupo. Y entonces nosotros nos encargamos de hacer los estudios de suelos y donarlos prácticamente de parte de la Universidad de Costa Rica. Para eso disponemos de todo lo que cuenta la Escuela Centroamericana de Geología en un laboratorio de geomecánica, en el cual tenemos equipo de campo, de laboratorio y software de última generación de todos los principales software de geotecnia. Y con la ayuda de los empleados administrativos, entonces desarrollamos este tipo de proyectos. Eh, tenemos mucho rato de estar haciendo esto, por lo menos, digamos, de este tipo de trabajos hacemos unos 3 al año, y bueno, beneficiamos a un grupo importante de personas con este estudio. De hecho, uno de los más sonados casos que hemos estudiado ha sido el caso del deslizamiento de Valladolid en Desamparado, San Desamparados. Miguel, en donde hay 32 viviendas completamente destruidas por un deslizamiento al que las autoridades nacionales no le dieron atención, a pesar de que este proyecto había hecho las advertencias y los modelamientos necesarios para emprender medidas correctivas a tiempo. Sin embargo, eso no Ujú. sucedió y hoy tenemos una destrucción importante de viviendas, un proyecto de interés social definitivamente. Okay. Entonces, con ese antecedente, quisiera entonces solicitarle a todos que nos presentemos, ¿verdad? Bueno, ese es el asunto. Gracias. Bueno, yo tomo la palabra. Bueno, mi nombre es Pablo Rodríguez. Bueno, ya me he presentado con todos en algún momento, pero bueno, yo soy docente de la Escuela de Estudios Generales, soy historiador, y tengo un proyecto de acción social que es un TCU, se llama Remembranza. Trabajamos con comunidades organizadas que desean desarrollar proyectos de museos, proyectos museísticos, y a partir de esto trabajamos con ellos digamos, darles sostenibilidad al proyecto, pero también en darles apoyo en la gestión patrimonial. Y aparte, a partir de ahí surgen una cantidad de proyectos y cosas tan diferentes a mi campo como puede ser digamos, pero que son muy emocionantes y que ahí nos ponemos la camiseta para aprender y ir avanzando en todo lo que se necesite, ¿verdad? Entonces aquí, ahí hemos ido desarrollando buenas relaciones con todos. Empezamos con Catherine, por cierto, que llevamos muy buena relación, y a partir de ahí empezamos una tesis de arquitectura con Jorge, que es el arquitecto que desarrolló el proyecto, y ahora esperando poder seguir ampliando esas buenas relaciones con todos ustedes y con las escuelas que ustedes representan para seguir trabajando y seguir desarrollando buenos resultados. No sé, Catherine, tal vez. Ok, Vamos está así, bien, gracias. cada quien llama al siguiente. Perfecto. Bueno, ok, mi nombre es Catherine Kaufman, soy docente de la Escuela de Arquitectura, encargada de la oficina de vínculo externo, y por eso es la cercanía con Pablo. Pablo llegó a la Escuela de Arquitectura a pedir auxilio con la directora, ¿verdad? Entonces nos reunimos y ver cómo se podría materializar esas ideas que tenía tanto Pablo como la comunidad de Venecia con el Museo del Boyero, y entonces decidimos que podría ser un buen proyecto de graduación, ¿verdad? Entonces ahí fue ya después de un sondeo ahí entre estudiantes, ahí ya Jorge
formo parte. Y bueno, entonces el trabajo final de graduación se terminó y exitosamente, ¿verdad? Entonces, ahora viene esa parte de cómo poder construir todo esto. El proyecto es ambicioso, es bastante grande, ¿verdad? Pero la ambición es la que también hace que uno recorra caminos, ¿verdad? Y el proyecto puede ser realizado por etapas, ¿verdad? Pero lo importante es empezar, ¿verdad? Empezar. Y yo creo que Pablo ha sido buen director de orquesta, ¿verdad? Buscando, tocando puertas y viendo cómo se podría llevar a cabo. Nos parece también, digamos, por ejemplo, dentro de la escuela es como esto, ¿verdad? Desde la acción social, como desde un TCU se busca el proyecto de graduación, cómo se articulan muchas de estas oficinas, de estas entidades y de todo este capital que tenemos en la universidad y ver que la comunidad de verdad está ganando. Eso es lo que de verdad nos importa. Entonces, aquí estamos. Entonces le doy el pase a Jorge para que una vez se aliance conmigo. En media presentación ya me la dieron ustedes, ¿verdad? Es trampa eso. Ya no, como decía Pablo y Catherine, yo soy Jorge Luis Lizano, fui el estudiante que realizó el proyecto del Museo de la Casa del Boyero, como parte de mi proyecto de graduación. La verdad es que estoy bastante emocionado por esta etapa que se avecina, porque eso quiere decir que a pesar de todo, todo el esfuerzo que se planteó en ese proceso va avanzando, ¿verdad? Entonces, para uno y para la comunidad creo que es bastante importante. Creo que ya la mayoría me conocen, bueno, tal vez don Rolando y Alejandra, creo que Olivier tampoco, pero ya yo he tenido también contactos con Robert. Con Robert tuvimos una vez un contacto para un proyecto del Monumento Guayabo, no sé si se recuerda, Robert. Sí, 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 claro. Ese es otro museo que también estuvimos en colaboración, Cierto, cierto. con la Ingeniería Civil, hace un par de años, no, hace como tres años por ahí. Ajá. Entonces ya son caras conocidas. Pero sí, con mucha disposición y mucha alegría de poder aportar en lo que se pueda y seguir avanzando, ¿verdad? Eso es lo importante. Pues le doy el paso a usted una vez ya. Gracias, Jorge, un gusto. Sí, sí, no te había conectado con Guayabo, pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, muchas gracias. Mi nombre es Robert Anglin, yo soy el docente de la Escuela de Ingeniería Civil y coordino el curso de taller de diseño. También dirijo el laboratorio de diseño y construcción virtual. Entonces, en el curso, digamos, hemos tratado, bueno, tiene una función de acción social también. Los estudiantes tienen que desarrollar proyectos en las diversas áreas de la ingeniería civil que sean para bien de alguna comunidad, de alguna institución, de alguna organización. Como comentó Jorge, desde hace un par de años hemos tenido una muy buena relación con otras escuelas, específicamente con arquitectura, y hemos hecho como trabajo ping-pong, le digo yo, ¿verdad? A veces hay proyectos que nacen en civil, ¿verdad? Por ejemplo, hace un año se hizo un trabajo de una repoblamiento de una zona de la Carpio, y en taller de arquitectura el semestre pasado desarrollaron la parte arquitectónica y este semestre estamos viendo cómo llevamos a la parte estructural otra vez a civil. Y Guayabo fue tal vez uno de los primeros proyectos que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Jorge y su grupo plantearon un centro de visitación, después lo llevamos a un par de proyectos de taller de ingeniería civil, en la parte de estructuras, creo que específicamente, y así sucesivamente. Entonces, estamos muy contentos de tener proyectos como estos y que está promoviendo Pablo. Orlando, me imagino que va a decir su parte, pero Orlando sería el profesor que está desarrollaría la parte estructural del proyecto. Pero muy bien, muy contento de estar con ustedes y a la orden. Y le paso la palabra Me tiro al agua. Exacto, como para seguir con la línea. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Orlando Hey, soy ingeniero civil estructural. Como decía Robert, les colaboro en el curso de taller de diseño. Y la idea entonces este año es efectivamente tomar el anteproyecto de Jorge y convertirlo, si Dios lo permite, en planos constructivos estructurales para, digamos, que posteriormente se puedan incluso ya
continuar con la parte de cotización y ojalá de construcción. El proyecto, como decía Catherine, es ambicioso. Entonces, lo que hemos pensado es probablemente vamos a dividirlo en dos grupos para dividir, porque son varias estructuras. Está la estructura del cesteo, del museo, del restaurante, picadero, trapiche. Hay 3 puentes y entonces hay varias obras de infraestructura que la idea es ver si la podemos de una vez dividir y ejecutar todo para tener un set de planos bien completo. Entonces, no, más bien muchas gracias y no sé quién va a seguir en la presentación, pero bueno, aquí estamos con la mejor disposición. Sigo yo. Perfecto, Alejandra. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sánchez, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica y pues bueno, Pablo contactó a la escuela, yo formo parte también de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, entonces pues la idea es que justo este semestre vamos a iniciar a involucrar, nosotros hasta ahora nos estamos uniendo al proyecto y lo vamos a hacer por medio de un trabajo final de graduación, así que pues muy contenta. Pues yo personalmente, que soy la persona quien va a dirigir el trabajo final de graduación, pero también la escuela de formar parte de esta iniciativa donde hay pues varias escuelas y varias disciplinas involucradas. Un gusto saludarles. Le pasamos la palabra aquí a Rodrigo. Rodrigo. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Barbosa, yo soy el presidente de la Asociación de Boyeros aquí de Venecia, de la Casa del Boyero. Igual ahí sumamente agradecidos ahí con Pablo, con el TCU, con la universidad y el apoyo que todos ustedes de nos están dando y nos van a dar para poder ver este sueño hecho una realidad del museo como tal. Y igual ahí poderles colaborar en todo lo que se pueda para que todas las cosas se vayan dando bien. Y por motivos de robo de cable aquí en la zona, entonces muchos de los compañeros están sin internet, entonces no se pudieron conectar, entonces de ahí solo yo pude, entonces de ahí para que sepan el motivo de que no están los demás compañeros. Bueno, ahí queda la grabación. Sí, bueno, Sí. a Mónica. Mónica y después Olivia. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante de la Escuela de Arquitectura. También estoy en el TCU del profe Pablo y estoy ahí como trabajando con Jorge en el diseño del salón comunal y estoy muy contenta por estar aquí. Y Olivia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Olivia. Bueno, es que estoy probando el micrófono. Bueno, yo, como les decía, me llamo Olivier Gómez, soy estudiante de Administración Pública y bueno, hasta hace unos meses atrás soy el que tengo a cargo el documento INDER, ¿verdad? Donde vamos estructurando todas las líneas a seguir, el paso a paso que se nos pidió. Y bueno, estoy ahí dispuesto a colaborar en lo que sea posible y también, bueno, esperar que los planos y lo demás, ¿verdad?, sea una realidad. Muy bien, muchas gracias. Ahí entonces dejamos la palabra a Rolando. Rolando, ya te di permiso de compartir también. Excelente, voy a compartir. Tengo una presentación lista, les dije, recuerden que me pueden interrumpir. A mí me gusta que me interrumpan, así que por favor, lo que tengan, voy a también abrir el chat para tener entonces la retroalimentación ahí cerquita y por ahí la otra pantalla. Tal vez, Pablo, si me ayudas con el chat vos para no llenar mucho la pantalla. De acuerdo, yo tengo el chat abierto. Entonces, cuando veas a alguien que en el chat se pregunta, me interrumpes y vemos las preguntas o dudas que tengan. Bueno, vamos a empezar. Ok, entonces,
Este es el estudio de suelos para la construcción del Museo de la Casa del Boyero en Venecia, en San Carlos Alajuela, ¿verdad? El proyecto es el ED 3287, como les mencioné, y lo estamos presentando ahora en febrero, ¿verdad? El trabajo de campo lo hicimos allá por noviembre. Bueno, los objetivos de este estudio han sido básicamente construir un modelo geológico geotécnico con el cual se puede evaluar la extensión y déjeme eliminar un poquito esto aquí y comportamiento, evaluar la extensión y el comportamiento geomecánico de los materiales que están en el lugar, ¿verdad? Determinar adicionalmente la capacidad de soporte de los suelos en profundidad, de forma que obtengamos la capacidad de carga admisible que podrán ejercer los miembros estructurales de la vivienda, o yo le puse vivienda, pero en realidad de la obra cimentar en el área de estudio. Y evaluar la conductividad hidráulica saturada del suelo con la intención de determinar la capacidad de infiltración del medio para la evacuación de aguas residuales. Este es el esquema del proyecto que recibimos, ¿verdad? Que nos enviaron. La idea era hacer el estudio en esta sección que está aquí y en esta otra parte que está aquí. En el campo nos ubicamos gracias a Rodrigo, que nos ubicó y nos tenía marcado dónde estaba la ubicación de la sitio donde se pretende realizar esta primera construcción. Entonces, de acuerdo a eso, realizamos los siguientes trabajos en el campo. Hicimos 6 ensayos de penetración dinámica, son estilo SPT para los civiles que entienden de esto, ¿verdad? Pero son ensayos de penetración dinámica con un equipo portátil muy fácil de manejar. Esa es una máquina italiana, la TG3060 de Pagani. Es un SPT continuo, no hay que estar sacando barras ni nada por el estilo, sino que el penetrómetro va haciendo su trabajo de manera continua, entonces es bastante versátil. Hicimos adicionalmente 2 pruebas de infiltración con un permeámetro de campo, el permeámetro WELF, y estas pruebas nos sirven para evaluar la capacidad de infiltración del suelo. En oficina realizamos la interpretación de la estratigrafía de los suelos en profundidad, la determinación de la consistencia de las diferentes capas del suelo que atravesamos usando el penetrómetro, y utilizamos la clasificación de la Asociación Geotécnica Italiana para establecer qué tipos de materiales estábamos atravesando. Hicimos el cálculo de la capacidad de carga admisible de los suelos en función de la profundidad, según la teoría de El Gemini de 1961, para una fundación teórica de 1 metro de ancho y 1 metro de desplante, puesto que no conocemos aún el tipo de fundación que se pretende utilizar, pero se puede modelar cualquier ancho y cualquier desplante, no hay ningún problema. Si es necesario hacerlo, lo haremos en el futuro. Y se utilizó un factor de seguridad de 3 para el establecimiento de la capacidad de carga admisible. Bien, esta es el mapa topográfico que nos enviaron de la zona, ¿verdad? Del sitio, y el terreno tiene una pendiente leve hacia el noreste, limitado por 2 quebradas, sus costados, y estas quebradas nos dan ese patrón de materiales, de suelos que hemos encontrado en el sitio, en donde predominan los bloques de roca inmersos en una matriz de grano fino. Entonces es lo que en muchos casos se conoce como un BIM. El BIM es Block-in Matrix, tipo de material geotécnico, Block-in Matrix. Son bloques en matriz, la matriz de grano fino, el bloque como inmerso en estos materiales. Y esto, bueno, significa un poquito de dificultades para realizar perforaciones. El equipo dinámico que usamos puede atravesar bloques decimétricos, pero cuando topa con bloques ya de 1 metro o más métricos, el asunto ya no camina, es igual que el SPT, entonces lo que obtenemos es un rebote y no podemos seguir avanzando. Entonces,
les voy a adelantar, eso es lo que encontramos en el lugar, ¿verdad? Y entonces la situación es de que si hay que hacer algún movimiento de tierra, como vamos a ver ahora más adelante, va a haber que usar equipo pesado porque van a aparecer bloques. Entonces hay que pensar un poco en esa situación para la obra, ¿verdad? Eso que lo Rolando, tengan una presente. preguntita, Sí, dos preguntitas. adelante. Uno es, si son quebradas declaradas como tal, digamos, los dos cauces que pasan por el terreno. No entiendo en qué sentido me hace la pregunta. Eh, a veces, digamos, a nivel de retiros para permisos, si el cauce no está definido como quebrada, el retiro es diferente de si está definido como quebrada o como río. Tal vez en ese sentido, Orlando, yo te puedo ayudar porque nosotros hicimos los permisos ya previos para con el INBU en ese sentido. Están declaradas como quebradas y se les dio 10 metros de retiro. Ok. Y la otra consulta, Rolando, es, estas matrices, si están entonces, digamos, estos bloques que encontrás, están asociados probablemente entonces a crecidas de estas quebradas. ¿Me equivoqué? Definitivamente. Ujú. Sí, señor, sí, don Orlando, esta situación, o sea, es la dinámica de esos ríos y quebradas que han atravesado toda esa zona, ¿verdad? Y que han cambiado de curso y han depositado en un lugar, en otro. Entonces, es la dinámica de esa zona, ¿verdad? Desde el punto de vista geológico y geomorfológico. Entonces, ellas han dictado el tipo de materiales que están Ujú. Lo que estoy pensando es, yo no sé, Robert, si aquí ya me invitaría entonces a hacerse un estudio de crecidas con algún hidrólogo del curso, de taller. Yo pensaría que es conveniente porque, bueno, van a haber obras ahí importantes, ¿verdad? Entonces sí sería importante. Además hay una influencia muy importante también del área urbana que hay arriba. Entonces digamos que pueden haber eventos extremos causados por una impermeabilización de la parte alta de las microcuencas de esas quebradas, ¿verdad? Entonces yo creo que es un punto importante ese que don Orlando menciona. Sí, sí, comparto la opinión y creo que podríamos hablarle tal vez a Johannes, a ver si él podría llevar el proyecto, ¿verdad? Porque sí, no había asociado el tema de las matrices con el tema de eventual, una situación, un evento, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces, Tal vez tal yo no sé si vez, una pregunta para Rodrigo, que es que conoce bien la zona. Rodrigo, con estos huracanes que pasaron Costa Rica hace un par de años, ¿este lote sufrió inundación o recuerda usted algo que haya pasado por ahí? No, para nada. O No, sea, son quebradas que pasan relativamente con muy poca agua, de hecho. Y hay la que tiene un poquito más de cauce está metida así en un bajillo, por así decirlo, entonces nunca llega al nivel del terreno. ok, sí, perfecto. es un dato interesante, pero yo no me confiaría y me gustaría tal vez pedirle a ustedes de civil que sí, desde el punto de vista hidrológico, tal vez se pueda hacer un pequeño modelamiento de eventos extremos de esas quebradas porque tenemos topografía, hay datos del área urbana que hay arriba, ¿verdad? De la cuenca. Entonces podría tal vez hacerse un modelamiento para ver que los tirantes de avenidas extremas que puedan tener esas quebradas, sobre todo para seguridad del proyecto. Sí. De acuerdo. No sé si alguien está tomando nota. Pablo, ¿te está tomando nota de esos aportes? Yo tomo nota, pero además de eso, por dicha queda grabado. Ah, perfecto, sí, se me había olvidado. Claro. Ok, voy a continuar. ¿Está bien? ¿Queda claro esa situación, verdad? Bien, Correcto, sí. vamos a seguir. Entonces, bueno, de antecedentes, las personas que nos acompañaron nos mencionaron que el sitio había tenido un movimiento de tierras, alguna parte está rellenada
También, bueno, eso es lo que precisamente ahora me preguntaba don Orlando, ¿verdad? Sobre el sitio. Es un área de influencia aluvial, definitivamente, ¿verdad? Los depósitos que hay ahí son sedimentarios, no consolidados, son aluviones, flujos de escombros, detritos, lahares, todos con una edad holoceno, es decir, menos de 1 millón de años, recientes, muy, muy recientes, y están interdigitados, acuñados entre ellos, ¿verdad? En algunos sectores se puede ver la influencia de las cenizas de los volcanes del Valle Central, sobre todo del Poás, en donde estos eh, depósitos se ven cubiertos o interdigitados con cenizas volcánicas. Entonces, esa es la dinámica, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, es esperable encontrarse bloques de roca ahí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Este es la imagen donde muestra el trabajo que hicimos en el campo. Entonces, aquí hicimos 1, 2, 3, 4 perforaciones. Esta fue la primera línea, ¿verdad? Siguiendo más o menos el eje donde está la edificación propuesta. Logramos llegar hasta una cierta profundidad donde nos permitió el equipo, ¿verdad? El material que encontramos. Nos retiramos, nosotros solemos retirarnos no más de 20 metros para poder establecer correlaciones entre las perforaciones. Digamos que si lo hacemos entre 10 y 20 metros, tenemos bastante certeza en lo que estamos correlacionando entre perforaciones. Si pasamos los 20 metros, ya a mí se me empiezan a incrementar las incertidumbres, entonces no me gusta hacer perforaciones más retiradas de 20 metros. Entre 10 y 20 metros para mí es lo óptimo. Si lo hacemos a menos de 10 metros, ya es redundante la información. Entonces, más o menos en ese rango andamos entre 10 y 20 metros. Pero aquí en la 2 nos topamos con que rápidamente no perforamos mucho y pum, pegamos un bloque de roca, entonces hubo que moverse un poquito, nos movimos un poquito, ahora van a ver las perforaciones. Hicimos la 3 y con la 3 ya avanzamos más, luego nos retiramos más para hacer la 4 y luego hicimos una escuadra acá buscando la 5, ¿verdad? Estas avanzaron bastante. Y esta otra, la 6, fue la última que hicimos. Todas las perforaciones avanzaron todo lo que pudimos, hasta donde los bloques de roca ya no nos permitieron avanzar. Y posteriormente hicimos una prueba de infiltración en este sector y la otra prueba en este sector. Entonces, con eso completamos el trabajo de 2 días de campo, ¿verdad? Para hacer estas pruebas. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de presentar ahora en detalle, qué fue lo que se hizo en este lugar. Entonces, lo primero que vamos a ver es las perforaciones, ¿verdad? Estas son las perforaciones, están acá, la profundidad, estas son las 6 perforaciones, y en el eje horizontal acá se observa la capacidad de soporte o capacidad de carga admisible, está en kilopascales. Puede ser que los compañeros de ingeniería civil no estén muy acostumbrados a los kilopascales, pero bueno, dividen entre 10 y obtienen entonces toneladas por metro cuadrado. Entonces vean aquí, digámosle que 100 toneladas serían 10 toneladas metro cuadrado. Entonces vean que la perforación es el avance de la perforación, el penetrómetro Pagani avanza cada 10 centímetros contándose el número de golpes que se requieren para avanzar 10 centímetros. Eso nos permite un detalle de perforación mucho más alto que el de una perforación SPT que se avanza en tramos de 50 centímetros o 45, un pie, ¿verdad? SPT tradicional. Entonces, capitas de menos de 40 centímetros las podemos ver. Entonces, incluso 10 centímetros y afinando el lápiz uno podría hasta interpolar a 5 centímetros de capa, ¿verdad? Pero lo interesante aquí, vean que todas las perforaciones tienen un comportamiento muy similar. Hay un avance, un retroceso, un avance en la resistencia, un retroceso, un avance, un retroceso, un avance, un retroceso, avance y retroceso. Picos de resistencia, en todas se ven picos de resistencia, y esto es usual de cuando atravesamos bloques de roca.
Entonces el penetrómetro va avanzando y sale un bloque de roca, lo parte, vuelve a caer, parte, vuelve a caer, recorre un poco en la materia de la matriz, otro bloque de roca, parte, sigue, vuelve a caer y está en esa dinámica, ¿verdad? Entonces se ve que toda la perforación, no hay una tendencia de comportamiento del suelo. O sea, y si, digamos que vean en este caso que estamos acá, ok, vamos como con 3 toneladas metro, por ahí, si yo llego casi a 4 toneladas, baja a 2, y luego viene una subida a 15 toneladas metro cuadrado. Y luego cae otra vez a 3, cae a 2, 5, 2. Si nos dejamos llevar por este pico de este bloque que atravesamos aquí, pues diríamos, oh, qué buena capacidad de carga, puedo meter 3, 4 pisos ahí sin ningún problema, pero el material que está abajo no tiene esa capacidad. Entonces, si ponemos una obra aquí, esa carga va a ser transmitida a este material abajo y podemos tener asentamientos muy grandes. Rolando, Entonces, sí, señor. una preguntita, ¿son capacidades estas admisibles? Correcto. Ok. Son capacidades de carga con un factor de seguridad 3. ¿De acuerdo? Es siguiendo lo que se suele usar, ¿verdad? Para simular y lo que el Código de Cimentaciones de Costa Rica establece. Muy bien. Entonces, al ver este comportamiento así de esos bloques que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces no podemos confiar o irnos a las buenas primeras y utilizar estas capas que están más superficiales para cimentar una obra que esté. Entonces lo que he optado por hacer es que me he construido a partir de la perforación la curva de mínimos de capacidad de carga para representar en cada caso qué es lo que la matriz está soportando. O sea, una capacidad de carga, mínimos de capacidad de carga, cuánto es lo mínimo que me encuentro siempre para estar del lado de la seguridad. Entonces veo que sí, bueno, aquí en la primera tengo una capa que llega a 5 toneladas metro cuadrado como a los 2 metros. De ahí se mantiene como en, sí, 5 toneladas metro cuadrado, sube un poquito y luego se dispara aquí cuando toco unos bloques muy grandes. En este caso, vean, estoy más o menos como unos 15 kilopascales, sería 1.5 toneladas metro, empieza a subir un poquito, se establece aquí a los 2 metros en 6 toneladas metro cuadrado y después luego se dispara cuando toco los bloques de roca grandes. Y todas tienen ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy tratando de resaltar es el comportamiento de la matriz y me olvido completamente de los bloques de roca que me dan una falsa sensación de capacidad de soporte. Aquí les pregunto, o sea, ¿queda claro la intención con que se hizo este gráfico? Sí, claro. Muy bien. Entonces esa es la idea. Vamos a actuar en favor de la seguridad porque vamos a confiar únicamente en la capacidad de carga que la matriz que contiene los bloques nos está generando. Los bloques, pues no los vamos a considerar. Simplemente el problema fue ese, ¿verdad? Que llegamos a 7 metros aquí, a 2,5 aquí, a 3 y así, ¿verdad? Por aquí llegamos hasta los 11 metros de profundidad, ahí aparecieron los bloques de gran tamaño. Los demás aquí más o menos hasta encontrar este salto tan grande y cuando tocamos bloques de gran tamaño, son bloques decimétricos, estimamos que pueden ser fácilmente removidos. O atravesados por el penetrómetro en este caso, aunque sí, hay algunos muy resistentes, otros menos resistentes, ¿verdad? Pero llegamos a un punto en que hay una masa grande de bloques de gran tamaño que estimamos que son métricos y que ya de ahí no pudimos entonces avanzar con el penetrómetro. Puede ser un aluvión de un río, de una quebrada, no sé, algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí hay algo más resistente ahí abajo y voluminoso que nos impidió entonces avanzar. Sin embargo, tenemos información suficiente como para una obra como la que se va a plantear ahí. Si estuviéramos inventando un edificio de 8 o 10 pisos, entonces tendríamos que recurrir a otro tipo de investigación para poder avanzar más en profundidad y ver un poco más qué hay ahí abajo. Pero en este caso, la obra planteada, de acuerdo con lo que vi en el diseño preliminar que se hizo, pues podemos trabajar en este terreno con esta información que tenemos. Bien,
No sé, queda claro, sí. Bien, bien. Ya saben, cualquier cosa me preguntan, porque a mí se me olvidan decir cosas también. Bien, la estratigrafía de los suelos la resumimos aquí en 5 capas. Básicamente, aquí está el tipo de capa, aquí está el espesor que tiene cada capa, el correspondiente al NSPT 60, es decir, el número de golpes corregido, el peso unitario o específico húmedo del material estimado a partir de la energía de penetración, el peso unitario saturado de ese material, la cohesión no drenada del material, el módulo Young del material y la velocidad de las ondas de corte. Todo para caracterizar estas capas. Tengo una capa de relleno heterogéneo sin consistencia, un suelo orgánico sin consistencia, una arcilla poco consistente como matriz, ¿verdad? Todo esto son matrices, repito, arcillas y arcillas limosas moderadamente consistentes y finalmente aparecen limos y limos arcillosos, perdón, la pata, limos arcillosos consistentes, o muy consistentes en profundidad, ¿verdad? Entonces, este es el modelo estratigráfico que luego entonces tratamos de plasmar de una forma diferente, como tratar de verlo más o menos en 3D, ¿verdad? Entonces, aquí están las perforaciones 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí tengo la perforación 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo la perforación 5, esa es la escuadra que hicimos acá, y luego la perforación 6 acá. Entonces, este es el modelo. El modelo, vean que entre la perforación 1 y la perforación 2 hay 13 metros, donde encontramos una capa, aquí está el suelo orgánico, 2 metros de espesor, y luego una capa de arcilla poco consistente, que llega hasta los 6.5 metros de profundidad, y de ahí empezamos ya a toparnos con bloques de gran tamaño. Nos movimos a la perforación 2 y entonces teníamos un espesor de 1,80 m de materia de suelo orgánico, la capita esa de arcilla poco consistente y ahí rápidamente tocamos con los bloques a 2.5 metros de profundidad. Entonces, correlacionar esto no es tan difícil. Luego, entonces, como tocamos tan rápido, nos movimos 3 metros, hicimos la perforación 3 acá, y entonces tenemos 1,80 m de suelo orgánico, arcilla poco consistente, y luego a 3 metros ya empieza a aparecer los bloques de gran tamaño. Y en la 4, esta que está acá, hicimos de nuevo 2.1 metros de suelo orgánico. Aquí ya no aparece la arcilla poco consistente, pero aparece una arcilla y arcillas limosas moderadamente consistentes bajo el suelo orgánico, y luego aparecen los limos y limos arcillosos consistentes, ¿verdad? Aquí con bloques también incluidos, y finalmente a 7.4 metros aparecen los bloques métricos de roca. Avanzamos bastante en esta perforación. Y luego llegamos a la 5, ¿verdad? Es esta que está acá. Entonces ahí vemos que el relleno se mantiene con consistencia desde el punto de vista del espesor que ha venido presentando. 2,60 m. Aquí empieza a crecer, eso sí tómenlo en cuenta. Veníamos 2 metros, básicamente, y aquí ya tengo 2,60 m. Está la arcilla y arcillas limosas moderadamente consistentes, y luego los limos y limos arcillosos consistentes, y los bloques de roca 6,60 metros. Finalmente hicimos una más hacia acá, ya en la misma dirección que traíamos con este perfil, y a 15 metros de distancia, la 6, y aquí hay un problema seriosísimo en esta sección, porque aquí es donde interpretamos que hay un relleno y suelo orgánico. Entonces, esto tiene 6 metros de espesor y la capacidad de soporte es bajísima de ese material. A 6 metros aparecen entonces las arcillas y arcillas limosas moderadamente consistentes. No pasamos más allá de 11 metros porque no tenía sentido ya seguir perforando y tratar de encontrar esos bloques grandes que van a estar ahí, porque
Igual el espesor de relleno es tan grande que ya el asunto se vuelve complicado para la construcción y para movimiento de tierras desde esa perspectiva, que tengo espesores muy grandes, un espesor muy grande de material de mala calidad, que es ese material negro, oscuro, gris que aparece ahí, de 6 metros de espesor en esta perforación. Entonces, estos son los perfiles, ¿verdad?, que hemos hecho del terreno en función de la información que fuimos recopilando con las perforaciones, la interpretación de esos resultados y puestos así un poco de perspectiva para que podamos discutirlo, ¿verdad? Adelante, don Orlando. Que aquí tiene la mano levantada, don Orlando. Sí, sí, Sí. perdona, estaba hablando con el micrófono. Una preguntita, ¿vos crees que nosotros podamos extrapolar información hacia el norte, pensando que todavía venimos con otras estructuras que se van a desarrollar, no en esta primera etapa, pero extrapolar, digamos, este perfil que tenés, asumiendo que el suelo hacia el norte como que va siendo cada vez mayor, ese espesor del relleno Sí. de poca consistencia? Digamos que no mucho extrapolar porque lo mejor sería hacer más investigación, ¿verdad? Pero sí, sí le puedo dar 5 metros de certeza, a lo sumo 10, pero ya empiezo a dudar un poco de lo que extrapole, un poco mucho, ¿verdad? Pero digamos, con 5 metros yo me sentiría cómodo, pero sí la tendencia es, como viene esta capa aquí, es de crecer en profundidad y crecer en espesor. Pero si queremos extendernos al norte y alrededor de la perforación 6 que está aquí, vean que este material tiene 6 metros de espesor y es sumamente malo. Entonces ya eso es una limitación. A veces nosotros como geotecnistas tenemos que dar malas noticias y esta es una mala noticia que estoy dando, pero veámosla a ver, discutámoslo. Don Orlando, ¿queda claro eso, don Orlando? Sí, 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 correcto. Juan Carlos Calleja, que no lo había conocido, pero ¿qué tal? Buenas, un gusto. Me presento rápidamente. Yo soy Juan Carlos Calleja, trabajo con el programa de museos regionales y comunitarios del Museo Nacional de Costa Rica. Hemos estado en la labor de asesoría y acompañamiento para el proceso del Museo de la Casa del Boyero en los últimos 5 o 6 años. Y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por todo este trabajo que han estado haciendo. Me disculpo por haber entrado tan tarde, pero ahorita mismo que estaba explicando esta parte, ahí por donde está el punto número 6, la perforación número 6, eso, bueno, hay como un valle, como un anfiteatro. De hecho, en el proyecto de Jorge Lizano, por ahí va un anfiteatro. Podemos suponer de que ese vallecito de ahí es lo que va a tener problemas y que más bien al norte, en línea recta del punto número 4, va a seguir la consistencia que lleva, digamos, en el planito. No me la juego. O sea, yo preferiría ofrecerles más investigación. Yo preferiría, o sea, no es ningún problema. Es más, nos trataron increíblemente, Rodrigo y los compañeros del museo. Con gusto volvemos. Pero yo no me la juego. O sea, ese anfiteatrito, esa cosa ahí, esa forma del terreno, es cierto, ahí se ve. Pero sin perforación yo no me la juego ahí. Sí, no, la entiendo. Es más, tengo más confianza en lo que hay aquí, un poco hacia el sur, que no en dirección norte. Yo esperaría que el comportamiento es mejor hacia acá arriba que hacia allá. Pero aún así, ofrezco que podemos hacer más trabajo en esta sección de acá, porque yo tampoco me la juego si no perforo. O sea, yo no voy a ciegas nunca. Muy bien. No me la juego. No, y es una buena noticia saber de que no tendría un problema en continuar con la investigación. Sí. Muchas gracias. Perdón, Jorge Luis, ¿tiene una pregunta? Bueno, con respecto a lo que sería ese nivel de esa curvatura, ese punto, en este punto 6 y punto 5, ahí más bien lo que correspondería sería el área del vivero.
donde está toda esa parte del vivero. De posterior a eso ya estaría donde está el desnivel y estaría el área del picadero, y adjunto a eso estaría el área de anfiteatro. Entonces, por esa parte habría que ver ahí las limitaciones en los anchos, a ver si podríamos jugar con eso. Y lo otro es que, lastimosamente, para nosotros, trabajar más hacia el sur, en este caso haciendo estudios, es una limitante muy grande porque tenemos el retiro de los 60 metros radiales de la naciente de agua. Entonces, a partir de, digamos, de donde se marcaron los puntos, básicamente casi que estamos en el límite de construcción. Entonces, de ahí para atrás es casi que imposible y es casi que en vano que hagan los estudios porque no se va a poder construir nada ahí. Sí, entiendo. Sí, sí, tiene mucho sentido esto. Sí, eso es importante, pero no sé, tal vez el área de viveros y todo, la carga que suministra al suelo sea muy baja y entonces podamos utilizar esa parte, pero en realidad esa capa negra que pongo ahí yo la estoy condenando, o sea, para mí esa capa no sirve de nada. O sea, van a ver que la capacidad de soporte que tiene ahorita en los gráficos que vamos a ver más adelante, ya interpretada como si pusiera una fundación de 1 metro de ancho con 1 metro de desplante, que es algo muy genérico. Ahora, podemos modelar en detalle para cada uno de estos sitios de perforación cimentaciones y ver los asentamientos que se producen y analizar en todo lo que propongan ustedes. Yo no me aventuré a hacer eso porque no conozco qué tipo de fundación es la que se va a poner, entonces puse algo genérico. Pero sí, lo que debo decirles, y nunca se los iba a ocultar, es que esta capa gris, negra que está ahí, es muy mala y se puede asentar y puede causar problemas en las estructuras que ahí se pongan y en los pisos, ¿verdad? Entonces, esa es la capa que hay que tener cuidado. Don Orlando, tenía una consulta. Sí, bueno, yo pienso que sí va a ser importante y creo que valdría la pena, digamos, aceptar el ofrecimiento de hacer más pruebas en esa parte de arriba, sobre todo, como decía Jorge, que ahí viene esa estructura del picadero, que es tal vez como de las más abiertas y más altas, ¿verdad? Del proyecto, para tratar de tener información ahí cierta. Lo que te iba a preguntar, Rolando, ¿este suelo vos lo clasificás para efectos, digamos, de código sísmico como un S3 o es tan malo que es un S4? Ah, sí. Si hubiera S5, lo meto en S5, Ujú. porque no resiste, digamos, un golpe de SPT. Entonces, se hunde, o sea, la barra de perforación la podemos meter con la mano y ahí va. Ujú. Entonces, es muy blando, definitivamente. Y eso, digamos, desde el punto de vista sísmico, también, digamos, la amplificación de ondas sísmicas en esos sitios es peligroso. Ya teniendo un espesor de 6 metros, pues no me gustaría, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, perdón, Tengo una duda nada más. Esa profundidad, esas capas, va relacionado directamente con los rellenos que se hicieron con anterioridad en el terreno, ¿verdad? en ese punto 6 creo que sí, en el resto no creo. El resto es muy uniforme, pero aquí empieza a crecer, entonces posiblemente ahí hubo algún tipo de relleno, porque el comportamiento de la perforación es diferente a como se venía comportando las 5 que habíamos hecho anteriormente en esa capa. Entonces, por eso interpreto yo que ahí pudo haber, puede ser que en la parte más profunda, cerca de los 6 a 4 metros de profundidad, existiera el relleno, perdón, el material orgánico original y luego hay relleno encima. Sí, también yo le digo porque en relación con el plano topográfico, cuando uno va al sitio, hay una diferencia notoria en lo que se ve reflejado en plano versus lo que está en el sitio. O sea, hay un bulto ahí Sí, que se sí. revela ahí, y que evidentemente yo cuando hice el proyecto de graduación no podía ponderar qué tanto había de relleno, porque sí noté que era relleno, y me la tuve que jugar Ujú. a punta de lo que había, ¿verdad? En ese momento. Sí, 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 que es entendible totalmente. Pero yo sí sabía que ahí, ahí había pasado algo y probablemente ya no.
lo que existió. Correcto. Perdón, don Orlando, ¿usted tenía alguna otra consulta? Sería tal vez, ¿te parece que, digamos, pensar en una opción de micropilotes para esta zona del norte sería algo factible? ¿Sí crees que una Sí, perforadora, digamos, de diámetro pequeño sí pueda pasar, digamos, esos bloques? incluso los micropilotes, digamos que si son de 3 metros todavía son baratos, pero yo pensaría tal vez una opción de pilotes helicoidales, eso podría ser, que son más versátiles, más fáciles de instalar, incluso con equipo pequeño. Esos micropilotes fueron los que se usaron, ¿se acuerdan? Para el refuerzo de la fundación del edificio de Derecho, por ejemplo, Ujú. ahora que se remodeló. Entonces, claro, no es que sea muy barata la situación, la fundación con ese tipo de estructura, pero tendríamos que ver qué estructura poner ahí y sobre todo, digamos, modelar qué podemos poner ahí, porque la losa de fundación ahí a mí me causa temor ponerla porque se puede asentar mucho. Ujú. Entonces, eso puede ser un problema. Entonces, una opción de micropilotes o de pilotes helicoidales, algo así, podría funcionar de manera óptima en un lugar como ese. Claro que habría que pensar que, digamos, en esa perforación 6 probablemente tenemos que superar los 6 metros de profundidad de largo del pilote o micropilote. Ujú. Entonces ya eso es costos, ¿verdad? Eso incrementa costos. Sí, claro. Pero digamos, con la situación así como está, yo les hice una propuesta, pues sin conocer esos detalles de fundaciones y cosas así, que es totalmente válido descartarla, ¿verdad? Pero por lo menos para reflejar dónde encontramos situaciones más óptimas en este terreno, ¿verdad? Pero abierto totalmente a, si es necesario hacer más investigación donde ustedes lo digan, se hace. Lo que podemos hacer también es como que un poco unir esta información con el diseño que Jorge Luis tiene para ver exactamente dónde, porque yo tengo las coordenadas bien ubicadas de estas perforaciones, entonces ponerlo en también un sistema de información geográfica para ver las obras, dónde irían, las perforaciones, dónde están y dónde se requiere entonces información adicional y así entonces llegar exactamente a hacer el trabajo en el punto que se requiere. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sigo apuntando teclas que no veo. Ok, bien. Ok, queda claro este modelo geotécnico conceptual de capas, ¿verdad? Cómo están distribuidas en la propiedad. Entonces, eso es muy interesante que hacia más hacia el sur, suroeste, pues mejor no, y que deberíamos noreste avanzar entonces en la medida en que se pueda y no, yo sin ningún problema lo hago, ¿verdad? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a ver qué pasa con la capacidad de soporte. Entonces, igual, ahí están las perforaciones. Primero vamos a concentrarnos en esta línea que hay aquí, que va de la perforación 1 a la perforación 4. Aquí tengo la perforación 1, 2, 3 y 4, evaluadas desde la capacidad de carga admisible. Entonces veo que aquí se extiende la primera hasta más de 7 metros, en donde la capacidad de carga en esa capa es de apenas de 1.7 toneladas por metro cuadrado. Muy baja. Y se mantiene en esa capa que es la negra que veíamos, pero aquí la pongo en rojo para resaltarla de que es un problema esa capa. Vean que en este perfil de acá, pues ahí anda entre 1.6, 1.7, 1.5 toneladas metro cuadrado. Hay una capita muy pequeña de capacidad de carga baja aquí que se acuña totalmente acá. Y luego aparece la capacidad de carga moderada ya con 5 toneladas, 5.6, 7,8, por acá 6,1, 6,1, 7, 9,8 toneladas y al final aquí 7,6 y aquí abajo 9,8 también.
Entonces ya es una capacidad atractiva en esta parte para una obra como la que vamos a poner. Entonces, lo que estoy proponiendo es un movimiento de tierras a 2 metros de profundidad, quitar toda esa capa de arriba que molesta tanto, hacer una desplante de fundación de 60 centímetros y ubicar el plano fundación, sí, a 60 centímetros acá, evitando tocar los bloques enormes, grandísimos que hay ahí abajo. Entonces nos quedamos con una capacidad de carga que perfectamente puede aceptar la obra que se va a poner en el sitio, ¿verdad? Con seguridad, ¿verdad? Porque no creo, pero hay que confirmarlo, ¿verdad? Ustedes son los que hacen los cálculos del aporte de la fundación, que supere las 5 o 6 toneladas metro cuadrado. Entonces, este sería el desplante, ¿verdad? El movimiento de tierra sería acá. Lo mismo para este perfil, el transversal que está aquí entre la 4 y 5 es este, en donde se mantiene esa capacidad de carga muy baja. La baja es una cuñita pequeñita, la moderada ya son 7,6, 8,3, 9,7, 9,7 acá de capacidad de carga admisible, buena esa moderada para la obra. Y volvemos a ver que si hacemos un movimiento de tierra de 2 metros, podríamos quitar esta capa y cimentar a 60 metros, a 60 centímetros de ese movimiento de tierra para obtener capacidades de carga apropiadas. Y en la otra, de 5 a 6 es donde aparecen los problemas, ¿verdad? Si voy aquí a los 2 metros, aquí está muy baja la capacidad de carga, se acuña, vean aquí, pero hay algo que crece en espesor. Entonces vean que este espesor que está aquí crece y la capacidad de carga es de 2,8 y 3,4 toneladas metro cuadrado, que puede ser suficiente para el tipo de obra que se vaya a hacer ahí, no sé, pero esta otra sí es muy malita. Entonces, originalmente lo que les propongo sería como una rampa aquí para hacer movimiento de tierra y alcanzar los 2 metros y limpiar el terreno aquí en esta otra parte y que nos quede el lugar donde trabajar. Pero bueno, eso es cambiable, eso es solo una propuesta. El asunto es que si habrá que ver si se puede usar esta parte de acuerdo con el diseño de las fundaciones que se pretenda hacer. Pero eso es modelable, tenemos software para hacer eso en función de esta información. Entonces, en la medida en que se defina qué tipo de estructura de fundación se va a utilizar, nosotros tomamos esta información y calculamos la capacidad de carga admisible para esa obra de fundación y los asentamientos que se puedan producir en ella. Podemos simular zapatas aisladas, zapatas corridas, pilotes y losas de fundación. Entonces, en eso, que no exista limitación, lo podemos hacer. Tenemos la capacidad, tenemos el software, tenemos la información. Si es necesario, podemos hacer algún tipo de muestreo para hacer ensayos de laboratorio, hacer cortes directos consolidados, drenados y obtener parámetros efectivos y ver a largo plazo cómo se comportan las fundaciones. En este momento estamos trabajando conservadoramente con resistencias no drenadas, interpretadas a partir de la correlación de las perforaciones dinámicas. Pero se puede ahondar. Lo que pasa es que, bueno, esto requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo hacerlo. Eso es la única limitación que veo. No sé si hay alguna pregunta entonces de esta perspectiva. Mucho silencio. Malas noticias. A veces pasa esto en geotecnia, ¿verdad? Que nos toca dar malas noticias, pero creo que estamos a tiempo de hacer algo realmente seguro, ¿verdad? Sí, bueno, yo pienso que efectivamente sí es una mala noticia, pero me parece que por el tipo de estructuras que estamos trabajando, podemos, yo estaría pensando tal vez sobre todo porque esta es como la parte donde va a estar, digamos, la sala del museo y creo que podemos pensar en algunas paredes perimetrales como con placas corridas, hacer una sustitución
para excavar estos 2 metros Ujú. y pensar en alguna estructura sobre todo de contrapiso, donde pongamos tal vez algún geotextil que nos permita Ah, muy disipar bien. esfuerzos y Sí, sí, el resto sí. de paredes internas como paredes livianas para tratar de no meterle, porque digamos, pensar en una sustitución de 2 metros, ¿verdad? En todo Ah, el terreno creo que va a ser muy caro, no, no. ¿verdad? Pero eh, sería factible entonces el movimiento de tierra, así, y luego hacer algún relleno, pero más pequeño. Eso es lo que interpreto, ¿verdad? Yo estaría pensando, voy a aprovechar tal vez hacer un pequeño dibujito. Estaría pensando, digamos, en paredes con alguna placa corrida, en alguna, digamos, no sé, digamos que bajemos esto 1 metro y que esto Ujú. otro sea más bien una sustitución, No entiendo. ¿verdad? Para Sí, llegar, algún material exacto, granular, bueno. sí, un suelo cemento, un lastre Ah, compactado. ok, Estamos ok, llegando aquí a los 2 metros para tener esas 5 toneladas admisibles, que sí las vamos a, digamos, creo que con esto nos la jugamos. Lo claro. que habría que pensar es en esta estructura de piso, ¿verdad? De contrapiso, No entiendo. que tal vez ahí creo que tal vez sí valdría la pena aprovecharnos del software de ustedes, Ujú, Orlando, pensando en que, digamos, tenemos aquí alguna geomembrana y algún ujú. relleno que nos permita disipar y tal vez limitar estos contrapisos a tener unas 2 toneladas, una cuestión así, y ver qué nos pasa con Entiendo, asentamientos. entiendo, entiendo. Sí, sí, no, es una solución moderna, ¿verdad? Y está bien. Sí, sí hay que modelarla, pero lo importante que veo ahí es que hay una solución para llegar a la profundidad que estamos proponiendo de 2 metros y no tener de ahí para abajo ningún problema de capacidad de soporte. Ujú. Eh, y luego, más al norte, ¿qué le parece? Ahí tenemos que modelar, ¿verdad? Tal vez para llegar a capacidades de soporte más bajas, porque lo que escuché es que entonces ahí se pretenden obras todavía menores, ¿verdad? Ahí pretende más al norte, muy bonito, mucho más alto. Es No le escuché. Se cortó. en esa parte norte lo que tenemos es la estructura actual, que es el picadero. Probablemente ahí lo que tendríamos serían unas placas aisladas y sí pensaríamos de una fundación con pilotes helicoidales. Ujú. Acá, acá me parece que sí tendríamos que pensar en una fundación más profunda. La ventaja es que, Sí. si no me equivoco, Jorge, en ese picadero no se coloca piso, lo que se pone me imagino que arena o... Efectivamente. Ujú. Efectivamente, lo único que, en caso donde habría cimentación sería en el área de las graderías, en este caso, en Sí, los de las bloque. graderías. Pero Sí que es, en el área de picadero sería un bloque relleno, y ya sea de grava, de piedra, y arriba ya sería arena. Ok. ujú, Ujú. Ujú. ok. Sí, De en acuerdo. esa gradería igual la soportaríamos, la trataríamos de integrar a la estructura del techo en algunas columnas donde coincidan. Y igual pensaríamos en fundaciones con pilotes, entonces, helicoidales o micropilotes. Ujú. Ujú. Ok, no, perfecto, pero entonces queda claro, debemos de hacer un poco más de exploración hacia el nor-noreste Ujú. y tener un modelo más completo, ¿verdad? En ese sector que es desarrollable. Claro, no sé en qué medida van a ir avanzando las obras, ¿verdad? Y como usted decía, las obras van a ir en etapas, ¿verdad? Entonces, podemos en esta primera etapa, de acuerdo con lo que habíamos visto de obras por construirse, creo que esta primera etapa la estamos resolviendo. No sé si la otra está incluida o se puede posteriormente investigar.
Pero bueno, igual nosotros podemos ir haciendo el avance. No, Sí, no le veo yo ningún creo que inconveniente. el tema, Rolando, ahí es que como, digamos, lo que se viene son tesis y cursos, Ujú, también ellos van avanzando en términos de diseño, no tanto el tema constructivo, que el tema constructivo sí se podría, digamos, poner por etapas un poco más distantes, ujú, ujú, sino, pero el tema de diseño sí van a requerir ujú. ellos probablemente estudios, Sí, más pronto, ¿verdad? sí, claro. Ok, no, entonces eso lo tomamos en cuenta y yo creo que tenemos que programarlo para hacerlo. Ujú. Yo espero en este semestre, digamos, y aprovechar el tiempo. Ahí yo Antes de que estimaría se nos que pensione. no se preocupe, yo igual pensionado le sigo aportando al museo, no hay problema. Y Excelente. eso no es problema. Y voy a estar muy cerca de ahí, voy a vivir en San Ramón, entonces de San Ramón a Venecia no es tan lejos. Eh, el otro asunto es este, o sea, yo esperaría, no, en cuanto empiece el semestre, empezar a trabajar esto. Yo necesitaría ahí 3 días o máximo, ¿verdad? Para hacer las perforaciones que se requieran, ¿verdad? Y tal vez pruebas de infiltración adicionales más adelante. Pero sí, o sea, no sé qué le parece, digamos, este semestre que viene, el primer semestre, para Yo, ver cómo acomodamos con las diferentes programaciones que tenemos de clases también, porque digamos que ahora es un poco difícil, todavía no se sabe si vamos a estar completamente presenciales o no, ¿verdad? Entonces, eso todavía me crea alguna incertidumbre, pero yo con todo gusto me comprometo a hacer este trabajo máximo a final del primer semestre. Pero si lo puedo sacar antes, ustedes saben que yo con mucho gusto lo saco. perfecto. Yo creo que nosotros en todo caso, creo que lo que podemos plantear es, en los mismos planos, podemos dejar para cada fundación más o menos cuáles son los esfuerzos, hacer una Ujú, estimación de estos micropilotes y en todo ujú. caso, cuando se vaya a construir eso, es una información que se puede terminar de validar con la información geotécnica que se tenga más reciente. Excelente, Ujú. excelente. No, yo creo que podemos tomar como punto de partida esta exploración y los datos que les podemos brindar, ¿verdad? Ya con eso, digamos, la diseño de alguna fundación un poco más profunda se puede hacer para ese punto 6 o para las cercanías del punto 6, ¿verdad? Y, y veremos entonces, más adelante, con gusto yo hago ese trabajo, no hay problema. De hecho, creo que Rodrigo también se va a comunicar, poner en contacto con otras personas para hacer otro trabajo en la comunidad. Entonces, vamos a estar un rato por allá y bienvenido a ese trabajo porque estar por allá es muy lindo, la verdad que me encantó el lugar y con gusto vamos allá. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta de esta parte, si no sigo avanzando. Bueno, entonces digamos, de lo que exploramos ahí hay un área de unos 500 a 600 metros que digamos que uno podría recomendar para desarrollar la obra sin ninguna incertidumbre, ¿verdad? Y es esa que está ahí. Pero bueno, entonces, si hay que extenderse más noreste, no hay ningún problema, vamos a investigarlo y lo complementamos, ¿verdad? Eh, Esa sería el área. Y lo último que quería exponerles es el tema de las aguas, ¿verdad? Porque es una situación importante, ¿verdad? Medimos la capacidad, la conductividad hidráulica saturada de campo y estamos entre 4.4 y 8.4 metros por segundo. No, perdón, eso es, creo que está malo, son metros por segundo, déjeme ver. Centímetros por segundo, eso está malo, eso de metros. De conductividad hidráulica, lo cual, digamos que en términos prácticos sería un suelo poco permeable, con características de drenaje pobre,
típico de una textura arcillosa. Entonces, digámosle que una lámina de agua de 2.54 centímetros, una pulgada, tardaría de 2.8 a 3 minutos en infiltrarse. Entonces, ahora lo importante aquí sería establecer que, bueno, a qué se parece lo que se va a construir, porque en los diseños que hacemos nosotros de zanjas de infiltración, de tanques sépticos, museo no tengo. Entonces, tengo varias obras ahí, incluso iglesias, cosas así que se utilizan los gastos típicos, ¿verdad? Y digamos, con el número de personas que deberían utilizar agua en la instalación en un día, podríamos estimar entonces qué área de absorción requerimos en metros cuadrados. Para calcular entonces la longitud de zanjas y la longitud de tuberías que se requieren para evacuar apropiadamente el gasto de agua que va a haber en el establecimiento. Pero esos datos sí, necesito que me definan un poquito que, digámosle, más o menos cuántas personas podrían utilizar diariamente el agua allá, y habría que infiltrar esta agua en el terreno para iniciar su proceso de depuración, ¿verdad? Natural. Eh, Digámosle que eso es importante, porque aquí estamos pensando en establecer qué tamaño de tanque séptico es el que habría que utilizar y qué longitud de zanjas de infiltración se debe implementar para que lo que se gaste en 24 horas en el establecimiento del campo de infiltración lo infiltre sin ningún problema en ese tiempo, ¿verdad? Digamos, Rolando, perdón que te interrumpa, en ese sentido, a ver, lo que se había hecho con respecto a los estudios de mercado y de posibilidades de personas digamos, que uno esperaría, en un escenario ideal, uno esperaría que anduviera entre las 60 y las 100 personas diarias, pero andará, digamos, entre 10 y 90. Lo que pasa es que evidentemente todavía esos son estudios de mercado que no tienen, eh, digamos, asidero en un momento, porque no existe el museo como tal. Entonces no podemos medir, digamos, realmente eso. Lo que sí podemos, es decir, las cargas máximas que uno podría esperar en una actividad. Por ejemplo, mañana hay una serie de actividades en el museo. Se reunirán alrededor de 40 personas. Y en un momento, digamos, de su mayor uso, las instalaciones podrían recibir cerca de 500. ¿Por qué? Porque una vez al año, 2 veces al año, es más, en este momento probablemente, según lo que escuché de algunos miembros de la Junta, pretenden que sea más de una vez al año, que tienen este tipo de actividades un poco más grandes. En el momento más grande, que es el desfile de boyeros, llegan cerca de 400, entre 400 y 500 personas. Y en los momentos, digamos, a nivel diario, podrían dar entre unos 10 a 90 personas diariamente. Que lo que habíamos hablado es que tal vez se podría calcular en términos del uso diario de ese nivel de un mínimo, y después en las actividades grandes reforzar más bien con baños portátiles, porque tal vez no para evitar sobresaturación. Claro, claro. Sí, sí, eso estuvimos discutiendo en un momento, pero aquí lo quería yo hacer un poco más extenso a todos los que estamos involucrados, que sí, que en realidad digamos que el suelo tiene limitaciones desde la perspectiva de infiltrar el agua. Es decir, la permeabilidad no es la mejor, ¿verdad? Es poco permeable. Entonces hay que respetar eso para que funcione bien el campo de infiltración. Si lo recargamos con 500 personas, el asunto va a ser un problema. Entonces sí, la sugerencia esa de reforzar más bien en tiempos de eventos importantes, ¿verdad? Extremos desde el punto de vista de la presencia de personas, es necesario entonces reforzarlo con instalaciones portátiles, ¿verdad? Que se
usan en muchos de este tipo de eventos. Y el funcionamiento normal sería el que podemos estar modelando, que de acuerdo con lo que me están diciendo, podría estar en máximo 90 personas. Sí, en un principio se tenía, perdón, sí, Flores, se tenía la mano primero. No, adelante, Jorge, perdona. Ok. En un principio se tenía considerado esa capacidad de 90 de esas personas para un día común, por así decirlo. Pero como lo mencionó Pablo, para días en que se celebran actividades específicas como desfiles o algún tipo de actividad específica del boyero, sí, básicamente son para capacidades de más de 300 personas. Solamente el área de picadero tiene capacidad para 350 personas. Entonces, sí, ya tan solo considerar como un punto de medio de capacidad de personas en un espacio más grande que puede tener el museo o en sí como tal, creo que es como un punto de partida máximo, promedio que tal vez se pudiera trabajar. Sí, el asunto, digamos que si yo hice algunos intentos de modelar para 90, 100 personas, porque Pablo me lo había sugerido. El área de infiltración es grande, la que hay que hacer, y es un área que hay que dedicar exclusivamente a infiltración. No podemos dedicarla a ninguna otra cosa. Digamos que el tránsito de vehículos, cosas por el estilo, ahí no podrían existir, ¿verdad? Para que funcione bien el área de infiltración, tiene que ser dedicada solo a eso, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas serios en este país, ¿verdad? Que muchas de las urbanizaciones que se hacen en el país tienen un tanquecito séptico y ahí en el patiecito verde que tienen está el área de infiltración, ¿verdad? Y después entonces la familia crece y hacemos ahí una extensión de la casa y tapamos el tanque séptico y tapamos el área de infiltración y se reduce la capacidad de, de evapotranspiración del, del sistema, ¿verdad? Entonces empieza a funcionar mal el tanque séptico. Y empieza a funcionar mal el sistema de infiltración, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo quiero que en eso seamos muy cuidadosos, digamos, si decimos que vamos a hacer tanto de área de infiltración, eso es una zona que no se va a permitir el tránsito de vehículos ni de carretas, creo yo, porque incluso yo propondría, ya lo estuve tratando de modelar unas zanjas de infiltración profundas, ¿verdad? Para poder reducir al máximo el largo de tuberías y de zanjas. Entonces, y eso es un área que entonces te tiene que destinar exclusivamente a área de infiltración. Entonces, Jorge, Luis, yo sugeriría que, digamos que dentro de los planos o de la propuesta arquitectónica que usted hace, considerar pues esa área de infiltración para que ese diseño de plan maestro sea lo más completo posible. Roberto. Rolando, ¿y qué pensarías si esas aguas se tiran como hacia la zona de donde está el vivero planteado? Pensando que más bien eso El vivero, aproveche. el vivero, ¿cómo? Perdón. Em, Hay una zona en el proyecto que Jorge tiene planteado un vivero Ujú. que creo que está cerca de esa zona 5 y 6, me Ok, parece, ok. Ujú. ¿verdad? Entonces creo que se podría aprovechar que eso Sí, más como bien es un alimente un poco. vivero, pero Exacto. la idea, un vivero va a tener alguna cobertura, techo, una cosa por el estilo, ¿verdad? Y es que el problema cuando ponemos un techo es que reducimos la capacidad de evapotranspiración. Aunque el agua que drena el sistema de drenaje de la zanja, ¿verdad? Eso, pues hay infiltración en el terreno, pero también la evapotranspiración del zacate que está encima, ¿verdad? Hacia la atmósfera funciona. Si reducimos esa parte, pues le quitamos un poco de eficiencia al sistema. Entonces, yo pensaría que mejor no cubrirlo, dejar un área de infiltración exclusivamente para que sea eso. Roberto, tenía una Gracias. consulta. No, pregunto, como hay dos quebradas y lo que entendí es que son de caudal permanente, ¿no se podría analizar la posibilidad de una eventual planta de tratamiento, digamos, para no estar con los problemas de infiltración? Aparte que creo que hay muchas restricciones ahora para los tanques sépticos en este tipo de edificaciones, ¿verdad? Es cuestión de tal vez Sí, analizarlo.
Sí, eso es un muy buen aporte porque, claro que es más, digamos, sí sube un poco en costos porque te estás necesitando una planta de tratamiento, pero están los ríos donde digamos que con una descarga en condiciones apropiadas del agua, pues se puede hacer, ¿verdad? Ujú. Pero sí es una situación que debemos de considerar, ¿verdad? En este proyecto. Perdón, de hecho, el proyecto se presentó y se expuso bajo el concepto de planta de tratamiento como medio Ah, qué bueno. y de hecho, no Sí, se contempló lo de los tanques, más que todo por la capacidad de personas que tenían. sí, 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 no, de acuerdo, excelente. Entonces, no sé si entonces la sugerencia es más bien de que en este informe se puntualice en eso, en que sea una planta de tratamiento y entonces no nos ocupamos en diseño del área de infiltración. ¿Qué les parece eso? Totalmente de acuerdo de mi parte. Ok, entonces, bueno, doy el dato más bien este dato de las características de drenaje pobres nos justifica aún más la utilización de un sistema de tratamiento con planta y depositación entonces en una corriente superficial. ¿De acuerdo? Genial, Perdón, no escuché ahora. genial, súper bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que sí, ya estamos terminando. Entonces, abramos la discusión. Voy a terminar de compartir aquí. Entonces, ya hemos hablado bastante. Ve que es más bonito así que, que esperar a lo último. Nos mantiene más entretenidos. No se duermen los estudiantes ni los colegas, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos juntarnos para ver conclusiones de esta presentación. Les agradezco mucho las preguntas, la participación tan valiosa y espero que les haya convencido el modelo, ¿verdad? Que a veces es difícil convencer, ¿verdad? Pero bueno, eso lo hicimos con todo el gusto, ¿verdad? Y poniendo lo que conocemos al servicio de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bienvenido a cualquier otra pregunta. No, de nuestra parte, de mi parte, Rolando, muchas gracias. Me parece que quedó muy claro. Creo que tenemos la información geotécnica suficiente y necesaria para lo que pretendemos en esta otra etapa de diseño y probablemente ahí lo estemos molestando un poquito, digamos, tal vez estimando alguna capacidad de algún micropilote o eso, pero no, más bien, muchas gracias. De mi parte, muy claro el reporte y la información. Gracias, Orlando. Me alegra mucho que lo haya tomado así. ¿Por qué no hacemos algo? Yo con gusto, digamos que esta charla la puedo dar a los estudiantes que ustedes tienen Perfecto, y conversamos, discutimos incluso si alguno quiere trabajar con nosotros en el laboratorio modelando con ese software, pues ni hablar. Lo invitamos a que venga a geología, esté con nosotros unos días y le mostramos el software, es muy fácil de trabajar y entonces va a aprender más también el estudiante. Entonces, ok, podemos enlazar, digamos, ese trabajo con lo que hacemos en geomecánica de geología, ¿no? excelente, muy bien. Fíjate. Creo que sí, ahí coordinamos esa presentación. Los estudiantes todavía no se han formado los grupos, ¿verdad? Eso lo tendremos ahora la primera semana pero sí, le tomo la palabra para ver eso. Y lo mismo, Jorge, probablemente sería bueno que después hagamos una presentacioncita del anteproyecto, que yo lo vi, yo lo imprimí, lo estuve estudiando, pero nada mejor que el papá que explique las bondades del hijo, ¿verdad? Entonces, ahí también probablemente le voy a pedir que nos ayude con una presentación Claro, del claro, anteproyecto. con mucho gusto. Lo que se pueda aportar, bienvenido sea, compadre. Ok, excelente, muchas gracias. Yo nada más tengo una dudilla, nada más como así para futuro.
si es posible más adelante como tener como la ubicación exacta de esos perforaciones, como para traslapar un poco, para ver exactamente dónde está ubicado el museo, dónde está emplazado. Ujú. Para también orientar Claro, un poco para yo a ver tengo, cómo yo tengo podemos. las coordenadas, incluso tengo un archivo de Google Earth, ese KML o KLM, ¿cómo es KML? Creo que es Ok, KMZ, creo. KMZ, sí, KMZ, exacto. Yo tengo un archivo de eso, yo te lo puedo hacer llegar o te hago llegar el... sí, sería bueno como para ir viendo también a ver qué tan cerca estamos de esos puntos y qué tan peligroso puede llegar a ser. Igual también hacerlo saber a ustedes, porque sí, que digamos, al menos en ese punto 5 y 6 Ujú. está, creo que está entre el límite del área de exposiciones con el área de vivero. Entonces no estoy muy seguro y esa es la única forma de darse cuenta es traslapando esos planos. Y sí me gustaría como para ver, a ver qué tan raspando la espalda estamos del alambre. No, no, está bien, más bien eso me sirve, ¿verdad? Y podemos Ujú. entonces con esa información que vos complementes, planificar el trabajo futuro, ¿verdad? Entonces, para irnos exactamente al punto que necesitan, ¿verdad? Exactamente, porque igual Es que con aquí, aquí digamos que gracias a Rodrigo que nos ubicó y nos pintó y nos estimó dónde iba el área, ¿verdad? Porque si no, yo no me ubico ahí así fácilmente, ¿verdad? Rodrigo me metió el hombro, pero terriblemente bien. Y entonces ahí llegamos y lo que hicimos, ok, vamos a cortar aquí por el centro de las dos áreas donde más o menos hay construcción para investigar qué hay ahí. Ahora ya tenemos una mejor imagen, ahora la podemos ya entonces atacar de una manera más certera, ¿verdad? sí, es que igual cuesta un poco tomar como un punto de referencia porque el terreno es muy irregular. Entonces, como uno diga, voy a trazar desde este punto recto y tirarme, no sé, 60 metros para llegar al punto de referencia que hay de la naciente de agua, es un poco complicado porque no es completamente exacto. Entonces, Sí, a un principio, Juan Carlos y yo fuimos a hacer las medidas y las hicimos dos veces en el terreno y la primera fue un caos porque no sí, calzaban y ya la segunda más o menos ahí la intentamos, pero aún así cuesta mucho si no llevamos equipo adecuado. no, Así, nosotros, una de las cosas que siempre hacemos es de ubicarla el sitio de perforación con GPS, ¿verdad? ujú, Entonces, eso no nos produce, entonces, que no podamos perder ahí. Entonces, más bien, creo que eso complementa, se puede complementar muy bien con la información que ustedes tienen. Entonces, te lo voy a enviar y entonces perfecto, lo cuadramos, ¿verdad? perfecto, me servía bastante. Muchas gracias, a mí. Yo quería agregar, y más bien eso era lo que iba a consultar, si en algún momento ya Jorge tenía esos puntos, porque sí es importante como traslaparlos. No, y la mala noticia de la mala condición del terreno, por dicho estamos en anteproyecto, ¿no? Porque no se está construyendo todavía. Entonces es necesario como hacer todos esos ajustes y también, o sea, como la flexibilidad de las destrezas mentales de Jorge para poder ir adaptando todo eso, ¿verdad? Tal vez no verlo como tan rígido ahí, de que ahí tiene que ser, sino como nos podemos eh, correr un poquito también para que no salga tan caro, ¿verdad? Porque también es pensar en la plata y ese traslape es necesario. No, no, sí, claro. De hecho, yo desde el inicio estaba anuente de que el proyecto podía mutar por obvias razones en estudios de suelos, que yo fue, le dije a Pablo desde el inicio que a mí es lo que me da más miedo, estudios de suelos, pues, que nos dijeran algo que no se pudiera. Y de antemano fue uno también de los motivos por los cuales yo intenté adivinar, entre comillas, qué iba a pasar, intentando trabajar con pilotes todo el área de lo que sería el museo, trabajar todo lo que a lo que yo entendí como el espacio más factible para trabajar, que era el ala derecha del proyecto, porque si así está el ala derecha, no quiero imaginar cómo está la izquierda, que es más irregular todavía y en teoría es como es más relleno en esa parte. Entonces es un poco más complicada. Pero en realidad eso sí nos ayudaría bastante. En realidad no tengo ningún problema que el proyecto tenga que mutar un poquito. Pero si hay que hacerlo, ¿verdad? Eso no hay problema con No, eso. excelente. Más bien ese es el propósito de un modelo geotécnico del área de Ujú. construcción, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que nos va a marcar la pauta de cómo ubicar las obras de manera que no se eleven los costos, ¿verdad? Entonces,
Entonces, no, yo, Catherine, yo creo que se ha cumplido con el objetivo del trabajo, ¿verdad? Orientar un poco de aquí en adelante lo que ustedes van a terminar. Perfecto. Y bueno, no, cualquier cosa. Bueno, por ahora yo muy feliz y emocionado de ver las interconexiones que se van construyendo. Potenciar el diálogo entre nosotros, que muchas veces es un poco difícil en la universidad. Cuesta es un poco que vayamos a ver qué es lo que están haciendo los demás. Pero bueno, alrededor de un proyecto de este tipo estamos trabajando un montón de gente. Y bueno, lo que toca una vez que ustedes nos digan si la cosa empieza a crecer de costo, pues el TCU tiene que empezar a correr para apoyar al museo y el museo también tiene que correr para empezar a buscar posibles financistas, ¿verdad? Entonces ahí ya eso es otra etapa que nos toca, pero lo importante es que el proyecto esté bien constituido desde un principio para que no haya sorpresas ni problemas futuros, ¿verdad? Entonces, pues contar con el apoyo de ustedes ha sido fundamental, va a ser fundamental. Y como les digo, ya una vez que tengamos ese proyecto con todas sus aristas y demás, pues nos tocará correr para buscar fondos. Pero bueno, ya el primer fondo creo que lo tenemos seguro, que es el INDER, y después de eso existen otras opciones de financiamiento. Pero lo que tiene este proyecto a su haber es que es importante, es fundamental para la región para la zona norte, pero no solamente para la zona norte, sino para todo el país. Es un proyecto de un elemento que ya está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y tiene detrás de sí a una asociación que lleva muchos años trabajando y que precisamente por lo mismo les dieron un premio nacional, ¿verdad? O sea, todo este tipo de elementos suma para poder consolidar, digamos, un buen caso para que sea bien financiado. Pero bueno, eso son cosas que poco a poco vamos, y que gracias a que también haya buenos estudios y buenos planos, eso facilita también ir a buscar apoyo, ¿verdad? Entonces ahí vamos todos para adelante, y se les agradece mucho a todos ese apoyo, ¿verdad? Creo que es fundamental. Entonces, Oh, excelente, muchas gracias. Más bien, entonces yo voy a preparar la versión de este informe para que lo puedan contar con él, y luego lo demás podemos hacer algún adendum al documento, ¿verdad? Para irlo complementando o adicionándole lo que vayamos explorando adicionalmente. Entonces, creo que esa es la mejor manera de ir avanzando, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. Y sin duda alguna, con el compromiso de seguirlos apoyando y de hacerlo lo antes posible, ¿verdad? excelente. Bueno, no sé si Giga tiene Rodrigo tiene algunas cosas que decir para finalizar y ya ir cerrando la sesión. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes. Pienso que tal vez hay un beneficio que nos puede ayudar, que la naciente se está secando. Entonces, al secarse, yo creo que así o sea, no había que tener tanta distancia a la hora de las construcciones, me parece ya. No, pues ahí estamos en eso. Eso sería bueno también de estudiar, porque en la naciente tenemos 15 metros, ¿verdad? Es que en las quebradas tenemos 10, pero en el borde de la naciente central hay 15 metros de retiro. Entonces de ahí se complica un poquillo más todavía. Es interesante eso. Les voy a hablar de ese tema de las nacientes, porque es un tema que también nosotros abordamos y tenemos compañeros que trabajan en el área de hidrogeología. Cuando no se tiene un estudio hidrogeológico de la naciente, se toma alrededor de la naciente esos 15 metros. Pero en realidad, si hacemos un modelo hidrogeológico de flujo de aguas subterráneas hacia el punto donde brota, eso sigue un tubo de flujo hidrogeológico que tiene una extensión hacia el área de donde recarga el agua. Y entonces esa área de aporte es la que hay que proteger, y se reduce significativamente
hacia los lados entonces, porque el agua viene concentrada desde una cuenca hidrogeológica. Entonces, donde hemos hecho en algunos lugares esos tipos de modelajes o modelamientos más de pasarela, pero modelamientos, el asunto cambia dramáticamente. Y hay colegas nuestros que tienen estudiantes para hacer eso, proyectos de grabación pueden ser, también pueden ser trabajo comunal universitario que tiene otro colega. Entonces, hay un colega que trabaja exclusivamente con asadas, haciendo esas delimitaciones. Entonces, ahí hay otra puerta que podemos tocar para que nos hagan esos modelamientos hidrogeológicos. Y entonces ya con eso va uno a una institución donde se otorgan esos permisos, esas autorizaciones y dice, señor, tengo un modelo hidrogeológico que me dice que el área de recarga de este manantial es esta. Entonces, basado en este modelo, que es un modelo y que al final termina siendo un modelo de cálculo numérico, puede ser analítico, puede ser más complicado, pero hay que medir algunas cosas, hacer algunas interpretaciones y se puede montar un modelo con el cual justifica uno la reducción o la ampliación o la modificación de esa área que erróneamente está como un círculo porque no hay información. Entonces, ahí podemos también avanzar. Maravilloso, ya que ya agendamos algo nuevo. Vamos para adelante con eso, Rolando. Ahí lo voy a estar molestando para que me diga quién tengo que escribir. Excelente. No, pues entonces agradecerles a toda la presencia. Yo tengo grabado esto, yo lo voy a subir y les paso el enlace en caso de que necesiten revisar cualquier detalle. En cuanto don Rolando me pase cualquier documento, lo que sea, se los remito a todos de una vez, para que lo tengan, para que tengan acceso. Y pues estamos en contacto. Ahí, por supuesto, si alguno necesita alguna gira, ya les había dicho, para los estudiantes o para lo que se necesite, para empezar a hacer algún detalle o lo que fuera, nada más me avisa y agendamos inmediatamente. Entonces, quedamos en contacto y bueno, eventualmente ahí vemos a ver si es necesario otra reunión nuevamente. Cualquier duda que tengan y si necesitan los contactos de todos los que están aquí presentes, me avisan y yo también les paso los detalles, ¿ok? Pues que pasen muy buena noche y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.